La obediencia absoluta no es una virtud. Es una tecnología de control que convierte la voluntad humana en arcilla moldeable, la conciencia individual en un instrumento desechable, y la autonomía en un pecado que debe ser exorcizado con la misma urgencia que se extirpa un tumor. Cuando una institución te pide que entregues tu capacidad de juicio, no te está pidiendo que confíes. Te está pidiendo que te deshagas de la última barrera entre tu yo y su voluntad, que entregues el mecanismo mismo que te permite reconocer cuándo estás siendo explotado. Los conventos del mundo católico perfeccionaron esta tecnología durante siglos, refinándola hasta convertirla en un sistema tan elegante que sus víctimas a menudo defendían su propia opresión con el fervor de quien protege algo sagrado. Esto no fue un accidente, fue arquitectura psicológica deliberada, construida sobre una comprensión intuitiva de cómo desmantelar una personalidad humana y reconstruirla como un instrumento perfectamente sumiso. El voto de obediencia, uno de los 3 votos fundamentales de la vida religiosa, junto con la pobreza y la castidad, se presenta como un acto de humildad, una renuncia al ego en favor de algo más grande. La narrativa oficial es seductora en su simplicidad. Al renunciar a tu voluntad individual, te liberas de las cargas del egoísmo y te unes a una voluntad colectiva más pura, más cercana a lo divino. Pero esta narrativa oculta una mecánica mucho más oscura. Lo que realmente sucede cuando alguien hace el voto de obediencia es que transfiere el locus de control moral de su propia conciencia a una autoridad externa. Cada decisión, desde las más triviales hasta las más fundamentales, deja de ser evaluada por tu propio marco ético y pasa a ser juzgada únicamente por su conformidad con la voluntad de tus superiores. No estás liberándote del ego. Estás entrenando sistemáticamente tu mente para que ignore las señales internas que te dirían cuándo algo está mal, cuándo estás siendo manipulado, cuándo tu dignidad está siendo violada. Los arquitectos de este sistema entendían algo que la psicología moderna confirmaría siglos después. La identidad humana no es una esencia fija, es un proceso continuo de construcción que depende críticamente de la autonomía. Cuando tomas decisiones, incluso decisiones pequeñas, estás reforzando la sensación de que eres un agente con control sobre tu vida. Cuando se te niega repetidamente la capacidad de tomar decisiones, algo fundamental comienza a erosionarse. No es solo que te vuelvas obediente, es que comienzas a perder la capacidad de imaginar la desobediencia como una posibilidad real. Tu mente se adapta a la ausencia de agencia de la misma manera que los ojos se adaptan a la oscuridad, reconfigurando sus expectativas básicas sobre lo que es posible. En los conventos tradicionales, esta erosión era sistemática y comenzaba desde el primer día. Las novicias eran sometidas a un régimen donde prácticamente cada aspecto de su existencia era controlado. Cuándo despertar, qué comer, cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cómo vestirse, cómo caminar, cómo sostener las manos durante la oración. Cada una de estas reglas, tomada individualmente, podría parecer trivial, pero acumulativamente creaban un entorno donde la autonomía era imposible, donde cada momento del día era una oportunidad para practicar la sumisión. Lo brillante y terrible de este diseño es que utilizaba la propia psicología de la novicia contra ella misma. Al principio, la mayoría de las mujeres que entraban a un convento experimentaban resistencia interna. Algo en ellas se rebelaba contra la pérdida total de control, contra la negación de sus propios juicios y deseos. Pero esta resistencia era precisamente lo que el sistema estaba diseñado para destruir. Cada impulso de autonomía era reenmarcado no como una señal saludable de una psique intacta, sino como evidencia de orgullo espiritual, de un ego que todavía no había sido suficientemente humillado. La novicia aprendía rápidamente que expresar dudas o resistencia no conducía a un diálogo o a una consideración genuina de sus preocupaciones. En cambio, conducía a una intensificación de la disciplina, a penitencias adicionales,
a recordatorios de que su incapacidad de obedecer felizmente era un defecto moral que requería corrección. Esta dinámica creaba una trampa psicológica perfecta. Si obedecías sin resistencia, eras virtuosa. Si resistías, esto solo demostraba que necesitabas más disciplina, más humillación, más destrucción de tu voluntad individual. Santa Teresa de Ávila, una de las figuras más reverenciadas en la tradición católica y reformadora del Carmelo, proporcionó el marco intelectual para este sistema con una claridad que es tan fascinante como perturbadora. En sus escritos sobre la obediencia, Teresa no se andaba con rodeos sobre lo que estaba pidiendo. Ella escribió que la monja perfectamente obediente debería ser como un cadáver que puede ser movido de un lugar a otro sin resistencia, como una herramienta que no tiene voluntad propia sobre cómo es usada. Esta no era una metáfora destinada a ser interpretada gentilmente. Teresa estaba describiendo literalmente la aniquilación del yo como el ideal espiritual más alto. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Ella misma había pasado por este proceso, había sido moldeada por estas mismas técnicas, y en lugar de reconocer el trauma psicológico inherente a este sistema, lo había internalizado tan completamente que dedicó su vida a perfeccionarlo y exportarlo. Teresa es el ejemplo perfecto de cómo el abuso psicológico sistémico no solo destruye individuos, sino que los convierte en evangelizadores de su propia destrucción. El caso de Santa Teresa también ilustra cómo el sistema se perpetuaba a sí mismo a través de generaciones. Las mujeres que sobrevivían al proceso de desmantelamiento psicológico y emergían como figuras de autoridad dentro del convento no eran necesariamente sádicas o maliciosas. Eran, en muchos casos, verdaderas creyentes que habían sido tan completamente reformateadas por el sistema que genuinamente creían que estaban haciendo un bien espiritual al someter a las nuevas generaciones al mismo proceso. Habían aprendido a interpretar su propia aniquilación psicológica como iluminación espiritual, su pérdida de autonomía como libertad, su incapacidad de confiar en su propio juicio como humildad. Y desde esa perspectiva distorsionada, infligir el mismo proceso en otras era un acto de amor, de guía espiritual, de salvación. Esta es la forma más efectiva de control social. Cuando las víctimas del sistema se convierten en sus guardianes más celosos, cuando defienden su propia opresión con más fervor que los opresores originales. Pero el voto de obediencia no operaba en el vacío. Su efectividad dependía de su interacción con los otros dos votos, particularmente el de pobreza. Al renunciar a cualquier posesión personal, las monjas se volvían completamente dependientes de la institución para cada necesidad material. No tenían dinero propio, no tenían propiedades, no tenían recursos que pudieran usar para escapar si decidieran que el sistema era intolerable. Esta dependencia material reforzaba la dependencia psicológica creada por el voto de obediencia. Incluso si una monja comenzaba a cuestionar el sistema, incluso si su conciencia comenzaba a rebelarse contra lo que estaba experimentando, la pregunta práctica se volvía paralizante. Si dejo esto, ¿a dónde voy? ¿Cómo sobrevivo? ¿Quién soy fuera de esta estructura que ha definido cada aspecto de mi existencia durante años o décadas? Esta combinación de dependencia material y psicológica creaba lo que los psicólogos modernos llamarían una situación de captura perfecta. No necesitas muros físicos para mantener a la gente prisionera cuando has construido las prisiones dentro de sus propias mentes. La castidad, el tercer voto, agregaba otra capa de control psicológico. Al prohibir cualquier expresión de sexualidad o incluso de afecto físico cercano, el sistema privaba a las monjas de una de las fuentes más fundamentales de conexión humana y validación emocional. Los seres humanos son animales sociales que necesitan contacto, intimidad y relaciones donde puedan ser vulnerables y auténticos. Al negar estas necesidades bajo la bandera de la pureza espiritual, el sistema creaba un vacío emocional crónico. Y este vacío se convertía en otra forma de dependencia. La única fuente de aprobación, de validación, de cualquier tipo de calor emocional, venía de la jerarquía del convento. Una palabra de elogio de la superiora,
un gesto de afecto maternal de una monja más veterana, estos momentos se volvían desproporcionadamente significativos para alguien que estaba crónicamente privado de conexión humana. Y así, el sistema creaba hambre, y luego se ofrecía como la única fuente de alimento, asegurando que las monjas permanecieran emocionalmente encadenadas incluso cuando cuestionaban intelectualmente lo que estaban experimentando. Los casos documentados de abuso dentro de los conventos revelan cómo este sistema de control total podía ser explotado por individuos con patologías de poder. Cuando alguien con tendencias sádicas o narcisistas asumía una posición de autoridad en un convento, el voto de obediencia se convertía en una licencia para la tortura psicológica sin límites. No había supervisión externa efectiva, no había mecanismo para que las monjas reportaran abuso sin violar su voto de obediencia. No había forma de apelar a una autoridad superior sin ser culpadas por falta de humildad. Las superioras abusivas podían diseñar penitencias humillantes, podían aislar a monjas específicas del resto de la comunidad, podían reinterpretar cada acción a través de una lente de sospecha y encontrar siempre razones para castigar. Y todo esto se hacía bajo el manto de la guía espiritual, como si la crueldad fuera medicina y la humillación fuera terapia. El convento de las Hermanas de la Magdalena en Irlanda proporciona un ejemplo particularmente oscuro de cómo este sistema podía mutar en algo abiertamente monstruoso. Aunque técnicamente no todas las mujeres en estas instituciones eran monjas que habían hecho votos, el sistema operaba con la misma lógica de obediencia absoluta. Las mujeres, muchas de ellas enviadas allí por familias que las consideraban moralmente problemáticas o simplemente inconvenientes, eran sometidas a trabajo forzado en condiciones brutales. Lavaban ropa para instituciones comerciales sin recibir salario, trabajando largas horas en condiciones peligrosas. Eran golpeadas, humilladas públicamente, privadas de sus nombres reales y rebautizadas con números o nombres elegidos por las monjas. Sus cabezas eran rapadas. Se les negaba contacto con el mundo exterior. Y todo esto sucedía dentro del marco de una institución religiosa, justificado por la necesidad de redimir a estas mujeres de sus supuestos pecados. El último de estos conventos no cerró hasta 1996, una fecha tan reciente que desarma cualquier intento de descartarlo como historia antigua y relevante para el presente. Lo que hace que las Magdalenas sean particularmente reveladoras no es solo la brutalidad de lo que sucedió allí, sino el hecho de que el sistema pudo operar durante tanto tiempo con la complicidad activa de la sociedad más amplia. Las familias sabían a dónde estaban enviando a sus hijas. La iglesia sabía lo que estaba sucediendo. El gobierno sabía. Pero el marco de obediencia religiosa proporcionaba una cobertura perfecta. Estas mujeres habían sido colocadas bajo la autoridad de la iglesia, y cuestionar lo que la iglesia hacía con ellas era cuestionar el orden social mismo. El voto de obediencia, incluso cuando era aplicado a mujeres que nunca lo habían hecho voluntariamente, creaba una zona de impunidad donde las atrocidades podían ser normalizadas como disciplina, donde el abuso podía ser reenmarcado como corrección, donde la explotación económica podía ser justificada como trabajo redentor. Pero incluso en conventos que no alcanzaban estos extremos de abuso abierto, la dinámica psicológica fundamental permanecía problemática. El proceso de formación de una monja, incluso en las comunidades más benignas, involucraba un desmantelamiento sistemático de la autonomía psicológica. Las técnicas variaban en su intensidad y crueldad, pero el objetivo final era el mismo: producir un individuo que no solo obedeciera las órdenes externas, sino que hubiera internalizado tan completamente la voz de la autoridad que la obediencia se volviera automática, inconsciente, una segunda naturaleza. Este es el sello distintivo del condicionamiento psicológico exitoso. Cuando la víctima ya no experimenta la obediencia como sumisión forzada, sino como expresión auténtica de su propia voluntad. Cuando has llegado a ese punto, cuando la voz del sistema se ha vuelto indistinguible de tu propia voz interior, entonces el control es completo y casi imposible de deshacer.
La psicología moderna ha documentado extensamente los efectos de este tipo de entorno en la salud mental. Los estudios sobre exmonjas que dejaron órdenes religiosas cerradas revelan tasas elevadas de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y dificultades profundas para tomar decisiones independientes. Muchas describieron un proceso de salida que tomó años o décadas, no solo en términos logísticos, sino psicológicos. Tenían que reaprender cómo confiar en su propio juicio, cómo distinguir entre lo que realmente creían y lo que habían sido condicionadas a creer, cómo tomar decisiones sin buscar constantemente aprobación externa. Algunas nunca lo lograron completamente. El sistema había reconfigurado sus cerebros a un nivel tan fundamental que ciertos circuitos de autonomía nunca se recuperaron completamente. Esto no es una metáfora. La neuroplasticidad significa que experiencias repetidas literalmente remodelan las conexiones neuronales. Años de ser castigado por la autonomía y recompensado por la sumisión crean patrones neuronales que persisten mucho después de que el entorno que los creó haya desaparecido. Y aquí es donde la historia de los conventos se conecta con patrones más amplios de control psicológico en la sociedad. El voto de obediencia en su forma extrema puede ser raro, pero la dinámica que representa es omnipresente. Cualquier institución que demande obediencia incondicional, que castigue el cuestionamiento, que trate la autonomía individual como una amenaza en lugar de un valor, está operando desde la misma plantilla básica. El empleador que exige lealtad absoluta y reinterpreta cualquier crítica como deslealtad. El líder político que exige que sus seguidores acepten su palabra sin verificación y trata el escepticismo como traición. La familia que utiliza la culpa y la obligación moral para suprimir la individualidad de sus miembros. Estos son ecos del mismo sistema, versiones diluidas quizás, pero construidas sobre los mismos principios psicológicos. Crear dependencia, erosionar la autonomía, castigar la disidencia y reconfigurar la psique hasta que la obediencia se sienta como libertad. Los conventos nos proporcionan un caso de estudio particularmente claro, porque el sistema era explícito sobre sus objetivos. No había ambigüedad sobre el hecho de que el propósito era destruir la voluntad individual. Esto estaba escrito en los manuales de formación, predicado en los sermones, celebrado como el camino hacia la santidad. Esta transparencia nos permite ver la mecánica del control psicológico sin las capas de negación y racionalización que usualmente oscurecen sistemas similares en contextos seculares. Cuando un culto moderno hace esencialmente lo mismo, cuando una corporación tóxica demanda el mismo tipo de lealtad absoluta, cuando un movimiento político exige la misma supresión del juicio crítico, las técnicas son a menudo idénticas, pero disfrazadas bajo lenguaje diferente. En lugar de hablar de humildad espiritual, hablan de ser un jugador de equipo. En lugar de penitencias, tienen procedimientos disciplinarios. En lugar de superioras, tienen gerentes o líderes carismáticos. Pero la estructura subyacente es la misma. Un sistema diseñado para producir obediencia incondicional, destruyendo sistemáticamente la capacidad del individuo de confiar en su propio juicio. La defensa común de estos sistemas es que la obediencia es necesaria para cualquier organización funcional, que no puedes tener un ejército efectivo o una empresa exitosa o una comunidad religiosa coherente si todos están constantemente cuestionando cada decisión. Y hay algo de verdad en esto. La coordinación social requiere cierto nivel de jerarquía y deferencia a la autoridad. Pero existe una diferencia fundamental entre la obediencia funcional, que permite el cuestionamiento y mantiene el juicio individual como un recurso valioso, y la obediencia totalista, que trata el cuestionamiento como un crimen y el juicio individual como un peligro. La obediencia funcional dice: sigue estas reglas porque permiten que trabajemos juntos efectivamente, pero si ves un problema genuino, tienes el deber de señalarlo. La obediencia totalista dice: sigue estas reglas porque cuestionarlas es evidencia de tu defecto moral. Y si ves un problema, el problema eres tú por verlo.
Los conventos operaban casi universalmente bajo el modelo totalista, y el resultado fueron siglos de sufrimiento innecesario, justificado como necesidad espiritual. El legado de este sistema continúa reverberando. Incluso las órdenes religiosas que han moderado sus prácticas en décadas recientes operan bajo estructuras que todavía enfatizan la obediencia como una virtud central. Y el modelo del convento ha influido en incontables otras instituciones. Los internados religiosos, los seminarios, las instituciones de caridad católicas, todos han importado aspectos de este sistema de control total. Las técnicas de supresión de la autonomía, la erosión sistemática del juicio individual, la creación de dependencia emocional y material, estas no son reliquias históricas. Son tecnologías vivas que continúan siendo implementadas en cualquier lugar donde las personas en posiciones de poder han aprendido que la obediencia absoluta es más fácil de lograr de lo que podrías pensar, siempre que estés dispuesto a dedicar suficiente esfuerzo sistemático a desmantelar las defensas psicológicas de tus sujetos. La ironía final es que muchas mujeres que entraron en conventos lo hicieron buscando libertad. En sociedades donde las opciones para las mujeres eran matrimonio o convento, muchas eligieron el convento precisamente porque ofrecía una alternativa al control patriarcal de maridos y padres. Algunas buscaban acceso a la educación, que los conventos ofrecían cuando pocas otras instituciones lo hacían para las mujeres. Algunas buscaban una vida intelectual o espiritual que la sociedad secular les negaba. Y algunas simplemente buscaban un espacio donde pudieran existir fuera de los roles tradicionales de esposa y madre. Pero lo que encontraron, en muchos casos, no era libertad, sino una forma diferente y a menudo más total de control. El patriarcado que habían escapado en la sociedad secular fue replicado y amplificado dentro de los muros del convento, ahora con el poder adicional de la autoridad religiosa. La búsqueda de autonomía los condujo directamente a un sistema diseñado para aniquilar la autonomía. Esta no es una coincidencia. Las instituciones que prometen libertad a cambio de obediencia total casi siempre están ofreciendo una transacción fraudulenta. La verdadera libertad nunca requiere la renuncia de tu capacidad de juzgar, porque esa capacidad es precisamente lo que te permite reconocer si eres verdaderamente libre. Los mecanismos específicos del control en los conventos nos enseñan algo fundamental sobre la vulnerabilidad humana. No necesitas violencia física extrema para destruir una psique. No necesitas cámaras de tortura. Solo necesitas control suficiente sobre el entorno de una persona para que cada día refuerce las lecciones que quieres enseñar. Que la autonomía es peligrosa, que el juicio individual es poco confiable, que la obediencia es seguridad, que la sumisión es virtud. Dado suficiente tiempo y suficiente consistencia, casi cualquier persona puede ser reconfigurada. La resistencia no es una cuestión de fuerza de carácter. Es una cuestión de si tienes acceso a realidades alternativas, a relaciones que reflejen una versión diferente de quién podrías ser, a información que contradiga la narrativa del sistema. Cuando el convento controla todo lo que ves, todo lo que escuchas, todas las personas con las que interactúas, cuando cada voz que te llega está diciendo el mismo mensaje, entonces la resistencia se vuelve no solo difícil, sino psicológicamente casi imposible. No porque seas débil, sino porque la mente humana está diseñada para adaptarse a su entorno. Y cuando el entorno es totalista, la adaptación significa sumisión. Lo más perturbador sobre el sistema conventual no es que existiera en el pasado, es que los mismos principios siguen siendo aplicables ahora. Simplemente requieren adaptación a contextos contemporáneos. El culto que aísla a sus miembros de sus familias y los sumerge en un entorno donde cada mensaje refuerza la autoridad del líder. La empresa que crea una cultura donde cuestionar las decisiones de gestión es un suicidio de carrera. El movimiento ideológico que trata la duda como herejía y la independencia intelectual como traición. La relación abusiva, donde el abusador lentamente erosiona la confianza de su pareja en su propia percepción hasta que no pueden imaginar la vida fuera de la relación. Estos son todos descendientes del mismo árbol genealógico,
variaciones sobre el tema de cómo desmantelar la autonomía humana y convertir a las personas en instrumentos dóciles de una voluntad ajena. La pregunta que esto plantea es incómoda, pero necesaria. En tu propia vida, ¿cuánto de tu obediencia a instituciones, autoridades o sistemas es funcional y cuánto es producto del condicionamiento? ¿Cuántas veces has suprimido tu propio juicio no porque estuviera equivocado, sino porque expresarlo parecía peligroso, inconveniente o socialmente inaceptable? ¿Cuántas de tus lealtades son genuinas y cuántas son el resultado de haber sido sistemáticamente entrenado para sentir que la autonomía es egoísmo, que el cuestionamiento es deslealtad, que la resistencia es evidencia de tu defecto de carácter? Los conventos llevaron estas técnicas a un extremo, pero los principios subyacentes están en todas partes. Y la razón por la que siguen siendo efectivos es que la mayoría de las personas nunca reconocen cuando están siendo aplicados. El condicionamiento más exitoso es el que se siente como elección libre. La obediencia más completa es la que se experimenta como autonomía auténtica. Si has llegado al punto donde ya no puedes distinguir entre lo que realmente crees y lo que has sido entrenado para creer, entonces el sistema ha logrado su objetivo final. Y la única forma de comenzar a deshacerlo es preguntarte: si cada autoridad que has aceptado desapareciera mañana, ¿quién serías? Y esa pregunta te libera o te aterroriza.